Hola, muy buenas. Gracias por estar nuevamente en un programa más de agricultura sustentable. Me encuentro en la grata compañía de Rocío Loría. Ella nos va a hablar un tema muy importante hoy acerca de los componentes del manejo integral de fincas, alcances y desafíos en Zarcero. Pero quiero contarles más acerca de Rocío. Ella es antropóloga, investigadora, extensionista del Instituto Regional de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias, igualmente. Bueno, como les dijimos al inicio, hoy llevamos ya bastantes programas con los expertos de la Universidad Nacional, un programa muy bonito que es de mucha utilidad, especialmente en nuestro cantón, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de los componentes del manejo integral de fincas. Entonces, si quiere, Rocío, para empezar, cuéntenos qué involucra lo integral, o sea, ¿por qué este tema? Muy bien. Voy a presentarles algunas láminas que me acompañen a abordar el tema que vamos a compartir este día. Decirles que precisamente como continuidad del trabajo que hemos venido realizando, compartiendo varias sesiones sobre la experiencia de manejo con familias agricultoras en la zona de Zarcero, hoy queríamos tratar lo que implica de manera general todos los componentes esenciales con respecto al manejo integral de una finca. Usualmente, cuando hablamos de manejo integral, se suele hablar de las buenas prácticas agrícolas. Entonces, de alguna manera hay una creencia y se sostiene técnicamente que en la medida que las personas utilicen buenas prácticas fitosanitarias, tengan un control adecuado del cultivo, con eso estamos haciendo el manejo debido. Si bien es cierto, este es un componente esencial, no es el único. Cuando hablamos del manejo integral de la finca, hay otros aspectos que son igual de relevantes. Entonces, otros involucran, por ejemplo, la gestión ambiental y tener medidas para el manejo de los residuos sólidos, las aguas residuales, todos los materiales que se desechan y que son necesarios para la actividad agrícola en todo su ciclo, de manera que la gestión ambiental y el saneamiento básico rural son determinantes. Cuando hablamos del saneamiento básico, además estamos incluyendo las actividades que se generan en las casas que están situadas dentro de la finca, o bien cuando hay algún tipo de albergue o instancia donde se hospedan los trabajadores, en este caso ocasionales, y también involucra las actividades que se generan en otros espacios de las fincas, como son las bodegas, las empacadoras, entre otros. Otro de los componentes tiene que ver con el de seguridad y salud laboral, que es fundamental pensar en la salud de todas las personas, las familias involucradas, directa o indirectamente, y las personas trabajadoras. También un componente clave del manejo integral es el sistema de registro, pero para llevar un registro de qué hacemos, cómo tomamos decisiones, es necesario tener algunas medidas básicas de planificación. Usualmente las familias sí tienen algunas medidas de planificación, proyectan que van a sembrar, a lo largo del año, de acuerdo a las estaciones, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo al estado de los suelos, entre otras cosas, pero pocas veces tomamos previsión, incluso si hacemos una proyección de lo que vamos a cultivar, si vamos a contar con la mano de obra suficiente para manejar esos cultivos, entre otros aspectos. Y usualmente no contemplamos medidas para evaluar, ver la efectividad de lo que vamos haciendo. Entonces, aquí llevamos 4 componentes y hay uno que quizás es más reciente,
para las familias, las fincas, incluso medianas o grandes, y tiene que ver con que, si bien es cierto, en muchas décadas atrás el trabajo en las fincas dependía mucho de familias ya sean nucleares o extensas que realizaban las labores, pero hoy en día la sostenibilidad de las fincas depende del trabajo de mano de obra local y extranjera. Eso significa que hay aspectos de organización, no solo de la forma en que contratamos, sino cómo nos relacionamos, cómo organizamos la dinámica, la forma en que se involucran los trabajadores y las trabajadoras en las fincas. Entonces, estos son 5 elementos que, cuando hablamos del manejo integral de la finca, algo importante, Carolina, es que estamos hablando de que cada componente que se relaciona, cada componente que trabajamos afecta a los demás. Yo puedo tener muy buenas medidas agronómicas, por ejemplo, tener una consideración con respecto a el tipo de químico o producto que voy a utilizar para prevenir o tratar una plaga, pero si no tomo en cuenta cómo preparo a los trabajadores que tengan medidas adecuadas para evitar que se vayan a exponer a algún accidente, a algún daño, estoy hablando de que manejo un componente, pero no tomo en cuenta los otros. Entonces, lo que hagamos de un lado y del otro se afectan mutuamente. De ahí que, cuando hablamos del manejo integral, estamos hablando que todos los componentes son esenciales, que lo que nosotros hacemos, las decisiones, sean las más debidas, o incluso si improvisamos a la hora de aplicar un químico, estamos a la hora de actuar, estamos poniendo en riesgo también el medio, estamos poniendo en riesgo a los habitantes. ¿Por qué estamos hablando de un manejo integral de las fincas? Porque estamos apostando a lograr que la producción, que las fincas en la región sean sostenibles, es decir, que sean sostenibles en el tiempo, que estemos desarrollando medidas donde garanticemos que en el largo plazo los suelos van a estar enriquecidos, van a estar sanos para las actividades que se hagan en el futuro. Que estamos tomando en cuenta la forma en que nos relacionamos y que tratamos a las personas, incluso de cómo nos organizamos internamente en las familias, porque es fundamental en términos de que el trabajo lo vamos a requerir en el tiempo. Entonces, si yo tengo una lógica, asumo, por ejemplo, que hoy tengo unos trabajadores y que son solo por unos días, que no necesito darles mayor importancia, o no les necesito dar inducción de cómo tienen que hacer el trabajo porque van a estar en la finca por 1 o 2 semanas. Eso significa que si no le doy seguimiento, que si no estoy al tanto, hay prácticas o hay cosas que las personas van a desconocer, y esto va afectando en sí el manejo de la finca. Por supuesto, para lograr esto, no es una tarea que pueda asumir únicamente el dueño o la dueña de la finca. Esto es un trabajo que involucra a muchas personas. Tal vez. Ajá. Esto le iba a Carolina, preguntar, Rocío, Rocío. perdón, sí, Sí, Rocío, las somos tocayas, tocallas. se le olvida. Sí, sí, qué barbaridad. Sí, usted nos hablaba como, bueno, se está explicando que efectivamente son muchas tareas o trabajos para un solo productor. Él es el único responsable de ocuparse de todo esto. Vea, esto es un aspecto muy importante y esto no es así. De hecho, nos topamos muchas veces en las fincas con que el mismo productor dice, bueno, ¿cómo voy a llevar yo el registro de lo que voy aplicando, o el registro adecuado de la gente que tengo trabajando, o de cuánto compro, de lo que vendo? Si con costos tengo tiempo,
para darle el manejo y hacer las labores de cosecha. Y muchos tienen razón, es muchísimo el trabajo que involucra en sí el manejo de una finca. Y si lo queremos manejar de forma apropiada, integral, si queremos sostener fincas en el tiempo, significa que se requiere del aporte de más gente. Y en este sentido es fundamental entender y recalcar que para hacer esto se necesitan muchas manos. Los dueños de las fincas, las dueñas, sobre todo los propietarios que están a cargo, que a veces trabajan muy en solitario, no pueden hacer esto solos. Y a veces la gente dice, bueno, es que ya los hijos o los nietos no quieren vincularse con el trabajo de la finca. Pues quizás no les gusta sembrar, quizás no les gusta cosechar, pero hay muchas formas en que se puede contribuir. Cuando hablamos de los sistemas de saneamiento, de proteger las zonas, los mantos acuíferos, de proteger, de hacer labores de reforestación, por ejemplo, del manejo de los residuos, de llevar los sistemas de registro. Esas son tareas en las que puede ayudar otros familiares en los hijos, las hijas, los nietos, y donde además parte de estas tareas podemos hacer una especie de trueque de trabajo colaborativo entre vecinos. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que por ahí hay una familia donde hay algún contador, alguna contadora que se la juega muy bien para llevar los sistemas de registro financiero, que puede colaborar no solo con su familia, sino con otros vecinos. Y en otra familia, que hoy por hoy hay muchas personas que en buena hora están accediendo a las universidades y están formándose en carreras como la ingeniería ambiental, por mencionar algunas, que pueden también contribuir no solo en la finca de su familia, sino ayudar a implementar ciertos sistemas en las otras. De manera que el trabajo del manejo integral involucra a todos. También quiero destacar con esto, Rocío, que esto tampoco es únicamente tarea de los administradores o los trabajadores fijos. Cuando tenemos trabajadores temporales, ocasionales, a estas personas hay que capacitarlas, aunque vayan a trabajar pocos días, pero tienen que tener al tanto de qué medidas se tienen en la finca, de cómo se ordena la finca, de cómo se trabaja para que puedan hacer el trabajo y que todos aportemos de la misma manera. Y por último, si quisiera destacar en esta parte de quiénes son responsables, quiénes aportan, que aquí los demás agentes tenemos un rol importante. ¿Por qué? Porque los mismos proveedores o los regentes, la gente que da asistencia técnica en la finca, no solo deben llegar con insumos, con ideas, sino que también deben tener la disponibilidad de escuchar y de tomar en cuenta el aprendizaje, las estrategias, las salidas que son efectivas de las mismas familias productoras. Por tanto, todos los demás, como nosotros, la misma universidad, estamos llamados a escuchar y aprender de los procesos y de cómo se va gestionando y va logrando las familias resolver el manejo de la finca. En esto sí quiero destacar que el proceso, las recomendaciones que acá estamos abordando no son salidas propias desde la universidad o no son salidas únicamente técnicas, sino que estos son procesos que hemos venido recopilando y trabajando eh, paralelo con el trabajo de varias productoras y productores en el cantón de Estarcero. De manera que hay muchas personas que sí están haciendo esfuerzos significativos por mejorar sus prácticas, por corregir prácticas que en algún momento descuidamos o por empezar a incorporar algunas medidas que antes no eran importantes, pero que hoy lo son. Uh-huh.
¿Qué se me hizo, Rocío? Por acá estoy. Es que ahorita vemos solamente la presentación. Tal vez sí podemos ver la presentación y verla usted también para que la Ok, gente también la vea. ahí estamos. Ahí veo ahorita Ah, solamente la presentación. Tal vez como ir jugando con las dos, que vayamos compartiendo para que las personas también la vean en la casita. ok. Ahí, tal vez antes de pasar a la siguiente pregunta, Rocío, bueno, usted nos va a hablar sobre los componentes que incluyen cada tarea, ¿verdad? Ajá. Entonces, no sé, le doy la palabra. Solo que ahí Sí, no la vemos. todavía no se ve. Hoy nos ha costado técnicamente coordinar, ¿verdad? Aún no Sí, se sí, puso ahí. se, Ok. se trata de eso. A veces no es tan fácil. Ustedes allá lejos y nosotros acá y la maravilla de la tecnología ayuda mucho, pero a veces se complica un poquitillo. Lo que Ok. quisiera es como que la viéramos un poquito más a usted, aunque esté explicando en la presentación, pero también verla un poquito a usted. Ok. Dame un segundo. Voy a dejar de compartir un momento. Ahí tal vez. Ajá, perfecto. Ahí la tenemos ya. Listo. Bueno, lo que estábamos conversando tal vez para ampliar, Rocío, en lo que involucran los componentes, como qué tipo de tareas. Y esto es importante para enfatizar que cada componente o sea, es una dimensión, involucra muchísimas tareas y muchísimo trabajo. De ahí la importancia de que en la medida que se involucre más gente, pero que también las personas que ya tenemos algún rol, entendamos, le demos el valor necesario a lo que implica cada tarea y que asumamos un rol más colaborativo, más práctico de lo que vamos realizando. Cuando hablamos, por ejemplo, de las buenas prácticas agrícolas, estamos hablando, les decía al principio, no solo de lo que implica hacer un uso adecuado, permitido de los agroquímicos, que es usualmente lo que la gente le pone énfasis, sino más bien es a recuperar, a darle valor, darle un lugar a las prácticas agroecológicas que muchas de las fincas, que mucha gente las conoce, pero que les hemos venido perdiendo alguna importancia, algún lugar por sustitución de paquetes tal vez más tecnológicos y que hoy por hoy sabemos que muchas de estas prácticas contribuyen al enriquecimiento de los suelos, a la protección de los cultivos. Y esto implica, por ejemplo, recuperar lo que es el manejo de los residuos orgánicos, de los desechos que se generan de la misma cosecha o cuando hay corta, y a convertirlo a prácticas de compostaje y de aprovechamiento como abono orgánico. Muy importante, y hace poco hemos estado desde el proyecto colaborando con varias familias de productores en lo que implica el análisis de los suelos. A veces, bueno, por diferentes situaciones, por carencia de recursos o porque creemos que el suelo está ahí de alguna manera, si vamos haciendo algún volteo de las parcelas, podemos ir manejándolo y no la vamos jugando. Sin embargo, es muy importante tener prácticas de análisis de suelo y de incorporar medidas de recuperación, porque no me sirve únicamente que yo en un determinado momento sé que tengo problemas con los suelos, que hay un daño significativo, que incluso un desbalance de los minerales que hay en el mismo, si no incorporo medidas de recuperación. Esto involucra también desde contar con sistemas de riego y drenaje adecuados, responsables. Recordemos que el agua
no está disponible para cualquier actividad que se nos ocurra y mucho menos para desperdiciarla. Y en el campo eso involucra hacer un manejo responsable. Eh, Siempre tenemos que insistir en el manejo responsable de agroquímicos y ojalá en su reducción, que va a ser complementaria, va a ser consistente en la medida que incorporemos prácticas agroecológicas. Siempre cuando utilizamos estas prácticas deben ir de la mano con las medidas de seguridad y de proporcionar los medios adecuados para las personas trabajadoras. Y las personas trabajadoras hablamos no solo de la gente que se contrata, sino de la misma aporte familiar. El hecho de que la familia, algunas trabajen temporalmente o eventualmente haciendo algunas tareas, igual es relevante, Rocío, que incorporen medidas de protección. ¿Por qué? Porque tal vez yo en un determinado momento digo, bueno, hoy voy a aplicar es un químico que no es tan dañino y va a ser algo rápido, solo voy a hacerlo durante 15 minutos. Y eso a veces nos lleva a descuidarnos en las medidas de protección. ¿Qué es lo que pasa? Que si bien es cierto, puede ser que yo utilice algún químico que no tenga efectos inmediatos, pero los productos que utilizamos sí tienen efectos acumulativos que de repente lo que tenemos es población que a edad avanzada empiezan a presentar ciertos problemas de salud, ¿verdad? Algunas alergias, algunos problemas, complicaciones que muchas veces no entendemos por qué, si nunca tuvo esos problemas, pero es porque hemos tenido alguna relación sistemática en el tiempo de malas prácticas de exposición que tarde o temprano no lo cobran, ¿verdad? Nos sacan la factura. El, Otro de los componentes en los que podemos destacar es el de la gestión ambiental y las medidas de saneamiento básico. Eh, Zarcero es una comunidad en muchas localidades que han venido haciendo un esfuerzo importante respecto a la protección de los mantos acuíferos, de la distribución del recurso hídrico y que esto es un tema esencial para considerar en el campo. Los sistemas de riego que tenemos para el verano son los adecuados, son seguros. Si recibimos tanta agua pluvial, por ejemplo, podemos hacer uso y aprovechamiento de los mismos. Hay sistemas que hoy por hoy son accesibles, son económicos para hacer un uso adecuado de las aguas residuales, las aguas jabonosas, las aguas de agroquímicos, por ejemplo, que hoy tenemos varias fincas que han incorporado las biocamas y este es un tema que van a estar trabajando con varios de los compañeros en la siguiente sesión. Eh, y otras medidas muy sencillas como el manejo de residuos sólidos. Es interesante cómo a veces alguna gente nos dice, bueno, es que nosotros en la casa ya reciclamos y eso está muy bien, es lo debido, pero vamos a la finca y encontramos que los mismos residuos, ¿verdad? Que se manejan de forma adecuada en la casa, no se hacen en la finca. Y de pronto entonces encontramos en las fincas eh, plásticos, desechos de los implementos químicos que utilizan, eh, desechos de plásticos que se han utilizado para diferentes tareas. Y estos materiales claramente están contaminando los suelos. Algo muy importante que quisiera destacar es que para las familias productoras de zarcero, la estética del campo tiene un gran significado y de hecho es un factor identitario de Zarcero. Esos cultivos hermosos, como proyectamos hace un momento en la pantalla, ¿verdad? Que se ven lindos, que se ven ordenados, que tienen una relación bastante armónica, eh, pero esto debe ser consistente en las prácticas que tenemos dentro.
Yo puedo tener un cultivo muy hermoso que se ve a la distancia y probablemente en esa finca haya una bodega donde los materiales no son debidamente tratados. Entonces, si estamos abogando por cuidar la estética, parte de eso es cuidar que el orden y el manejo sea el oportuno en las demás actividades que realizamos. Otro, otro aspecto a destacar, otro de los componentes, es el de la planificación, el registro y la evaluación. Este tema a mí me gusta enfatizar que es el que quizás genera más resistencia de los productores y las productoras, en el sentido de que en dos sentidos más bien. Uno, la gente dice, bueno, es que yo para qué voy a registrar, o sea, yo anoto y eso para qué me sirve. Tienen razón, si la persona no le ve una utilidad a la información que está registrando, no tiene ni sentido hacerla. Pero la información, cuando nosotros registramos qué hacemos, qué materiales tenemos que comprar para una producción, cuál es la producción que generamos, cuáles gastos, cuáles ingresos hubo en la finca. Si nosotros llevamos esos tipos de registros, vamos a tener criterios para saber si realmente estamos ganando o perdiendo con el trabajo que estamos haciendo. Pero además podemos dar evidencia de las prácticas del mejoramiento de las fincas. Vean que el Zarcero también, como comunidad, ha apostado a procesos mancomunados de darle un lugar, de darle un valor a la producción de la zona. Zarcero está involucrado con el sistema OBOP, ¿verdad? Además, hace una proyección, una recuperación de darle ese valor y ese lugar a muchos productos que son emblemáticos. Por tanto, esto conlleva, por ejemplo, sentarse en procesos de certificación. Si yo participo en un proceso de certificación y yo tengo un sistema de registro adecuado, esto me va a permitir, me va a facilitar las condiciones para vincularme a este tipo de programas, una certificación local, una certificación internacional, y a que al momento de vender los productos tenga un acceso más claro y responsable con las instancias que vayan a comprar mis productos. Y el registro no es solo en cuestión de que reportamos o anotamos lo que vamos haciendo, sino que cuando incorporamos buenas prácticas, cuando logramos, por ejemplo, en algún cultivo que nos está dando lata, por ejemplo, con alguna práctica, o que algún sistema de riego que tenemos no está siendo efectivo y logramos incorporar mejoras, esto es parte de lo que hay que registrar. Algunas veces nos dice por ahí algún productor, bueno, es que yo en un momento que tenía una parcela de repollo acerté con el manejo que se necesitaba, pero ahora no me acuerdo qué fue lo que hice en esa ocasión. Entonces, si nosotros registráramos, podríamos saber eso que vamos mejorando, eso que vamos sabiendo. Y recuerden que las productoras y los productores son científicos. ¿Por qué? Porque de la práctica van aprendiendo y van corrigiendo y van sabiendo qué funciona y qué no funciona de lo que están haciendo y logrando en el campo. Nos quedan dos, los menciono brevemente. El de seguridad y salud laboral. Ya señalé antes que cuando hablamos de esto no nos referimos únicamente a las medidas de protección que debemos de tener con las personas trabajadoras. Hablamos de las medidas de protección que hemos de tener con cualquier persona que se vincule a la finca, aunque sea de forma parcial. La misma familia, en la medida que llega a recoger un producto o que hace una labor específica, debe tomar medidas que le protejan y que
pueda trabajar con las mejores condiciones posibles mientras hace la labor. Esto, además, recuerden que tenemos una legislación que es estricta en esos aspectos y que no es necesario exponerse, sobre todo para aquellas personas, vuelvo a mencionarlo, que están insertas en procesos de certificación, que saben que si en determinado momento algún comprador requiere hacer una inspección donde se demuestre que no hay condiciones adecuadas para los trabajadores, esto podría ocasionar un problema. Y después, otro aspecto que también lo señalé antes, quizás es nuevo en el sentido de asumirlo, de hablar al respecto. Es el de la organización y la convivencia en las fincas. Tercero, y muchos lugares en este país, desde hace rato, no depende el trabajo de las fincas de las familias, eso lo sabemos. Y cuando nosotros tuvimos que recurrir a contratar mano de obra local o mano de obra extranjera, que en algún momento creímos que podía ser temporal, resulta que eso dejó de ser temporal hace mucho tiempo, desde hace varias décadas. El que se sostengan fincas pequeñas, medianas y grandes depende de mano de obra extranjera. Eso significa que hay aspectos relevantes como las formas de convivencia, de tolerancia, de reconocernos quiénes son esas personas, las que vienen a trabajar a las fincas, de dónde vienen, quiénes son, qué saben hacer. Porque a veces creemos que vienen los trabajadores que saben del campo, pero tienen experiencias diferenciadas. No necesariamente tienen experiencia en el manejo de los cultivos o en el clima propiamente en que se llega a trabajar. Estos aspectos son esenciales y esto involucra también si estamos aprendiendo y dando soluciones a las necesidades, por ejemplo, de vivienda, de demanda de servicios. Cuando hablamos de esa necesidad de trabajadores, sea fijos o temporales, eh, de personas extranjeras, también significa que las comunidades tienen que prepararse, porque esto cambia la demanda en los servicios básicos. Sabemos que hoy hay varias comunidades, por ejemplo, que tienen el sistema de alquiler de cuartos, de facilitar otras condiciones, que eso también requiere planificar. Entonces, hay muchas tareas que, como vemos, Rocío, están relacionadas con este proceso que podríamos ampliar y en su momento son las que van a estar abordando en específico algunas compañeras y compañeros en próximas sesiones, pero es de esto cuando hablamos del manejo integral de la finca, de que son muchas tareas y que son aspectos que quizás lo que me gustaría enfatizar en este momento es que para trabajar en esto no significa que las familias tengan que asumirlo o incorporarlo todo de una vez. Esto es prácticamente imposible, se requiere tiempo, se requiere de preparación, se requiere de recursos. Por lo tanto, es importante pensar que las medidas, aquello que podemos corregir y las cosas nuevas que vamos a incorporar, lo podemos hacer de manera paulatina, de manera gradual y reconocer que necesitamos de la colaboración de diferentes personas. Esto es parte de la labor que hemos venido realizando, capacitando tanto a las familias productoras como a sus trabajadores e implementando los medios y las condiciones para que estos sistemas puedan ser incorporados de manera paulatina, gradual en las fincas.
Ok, Rocío, tal vez para ir concluyendo, ¿verdad? Porque lamentablemente el tiempo nos va ganando. Son muchas tareas que requieren tiempo y posiblemente pueden ser costosas, ¿verdad? Porque la gente que nos está viendo dice, uy, pero son muchas cosas pendientes que tal vez no habían tomado en cuenta, ¿verdad? Ya como para terminar, nos podía como ir cerrando, ¿verdad? Esto, ¿a quién beneficia, ¿verdad? Para que comprender mejor, ¿verdad? Todo lo que se requiere. Ok, tal vez dos aspectos importantes con esto. Es que si bien es cierto, son múltiples tareas y en algunos casos, por ejemplo, en la parte de saneamiento básico o incluso en las buenas prácticas agrícolas, se requiere de implementar sistemas, pero algo fundamental, Rocío, es que no son sistemas costosos. O sea, muchas de las prácticas no requieren de hacer una inversión económica significativa. Hoy existen formas coeficientes, además, que se sostengan en el tiempo, que sean responsables con el ambiente, con las personas y formas baratas de implementar estos sistemas. Esto es parte de lo que hemos venido haciendo, demostrando que no implica que el productor tenga que hacer una inversión significativa. Es más, se gasta más en otros insumos tecnológicos que no siempre son los más aceptados y mucho menos en este tipo de prácticas que son más sanas y seguras. Y la otra cosa es que los cambios, como lo mencioné antes, los vamos incorporando de manera paulatina. ¿En qué beneficia un manejo integral de las fincas? Bueno, vuelvo a recuperar. Sarcero como tal, su producción agrícola y pecuaria, viene posicionándose a nivel país y a nivel mundo, resaltando el valor social y cultural que tiene la producción, que tiene esa forma en particular de producir, de manejar los cultivos, del cuidado, el cariño con el que se produce y con que se generan productos de valor agregado. Eso tenemos que evidenciarlo y lo evidenciamos en la medida que podamos dar fe de que hacemos un manejo debido del campo que estamos administrando, porque eso es lo que somos, administradores de recursos que nos han sido prestados por un tiempo. De manera que el manejo integral de las fincas beneficia a las familias agricultoras en el tanto tengan la posibilidad de generar productos sanos, de sostener fincas que puedan, que las podamos tener en el tiempo, que sean realmente sostenibles y que el manejo que estamos haciendo para lograr fincas sostenibles, sin duda alguna, tenemos que tener una responsabilidad clara con los suelos, el agua y los recursos que utilizamos. En la medida que una finca tenga medidas adecuadas y que hagamos este efecto de bola de nieve, donde los vecinos también van incorporando, mejorando el manejo de las fincas, todos vamos a vernos beneficiados. Y aquí también, muy importante decirlo como autoevaluación, las personas que dan o que damos asistencia técnica a las personas extensionistas, colaboradores externos, tanto instituciones públicas como privadas, también estamos siendo llamados a incorporarnos en esos manejos responsables de las fincas, donde también nosotros tenemos prácticas que corregir y tenemos mucho por aprender. Y eso es un desafío y es una necesidad donde que es necesario destacarla, me parece a mí. Y por otra parte, algo fundamental es en el proceso de educar a los consumidores. Si bien es cierto, hoy la población en general aboga más por recibir alimentos de calidad, eh, que sean seguros, que hayan sido producidos de manera sostenible, pero todavía es mucho lo que tenemos que trabajar por educar a la población que consume los productos y que
efectivamente la población tenga esa seguridad, que si yo voy a recibir productos que vienen de Sarcero, sé cómo se hacen, cómo se cultivaron, qué cuidados se tuvieron. De manera que el manejo integral de la finca beneficia en general a las familias productoras y al país en el sentido de que demos evidencia y demostremos que estamos realizando producción que es responsable con las personas, que esté comprometida en el cuidado del ambiente y sin duda alguna que tengamos medidas que contribuyan a la reducción del efecto invernadero. Perfecto. Bueno, para concluir, entonces, las buenas prácticas agrícolas benefician no solo a los productores, a los consumidores, sino, por supuesto, al medio ambiente, como nos explicó Rocío en toda esta bonita presentación. ¿Algo más que agregar, Rocío? Porque se nos acaba el tiempo, si no, despedimos acá como parte de la serie de reportajes. Nada más, Rocío, sí que nos arregle un poquitito la cámara porque no la vemos completita la cara. Ahí, exactamente. Perfecto. Entonces estaríamos concluyendo el programa de hoy. Muchísimas gracias. Nada más recordarles, estas tareas necesitamos de la colaboración de mucha gente. Todos tenemos igual de responsabilidad, pero también de posibilidades de contribuir. Destacarles que desde el proyecto que viene apoyando la Universidad Nacional, estamos y nos mantenemos en la mejor disposición de contribuir y colaborar con aquellas familias que están realizando esfuerzos comprometidos, sinceros, honestos en mejorar y en corregir las prácticas. Y aquí no se trata de que si lo que hemos estado haciendo mal ya no podemos corregirlo, todo lo contrario. Siempre partimos de que de lo que desconocíamos o lo que sabemos que estaba mal, pero no sabíamos cómo corregirlo, sí lo podemos enmendar. Entonces hay posibilidades, hay soluciones y les reitero, hay soluciones que no son costosas, pero también los cambios los vamos haciendo de a poquito. O sea, cuando hablamos de esto, no pretendemos que los productores de la noche a la mañana implementen una serie de cambios que tendrían una afectación en su cotidianidad. Son procesos donde vamos de a poco educándonos y corrigiendo pues lo que hasta ahora no sabíamos que estaba malo, que era dañino para nosotros y el ambiente. Exactamente, lo importante es hacerlo poco a poco, entonces. Agradecemos muchísimo, Rocío, nuevamente por estar con nosotros el día de hoy y como siempre un gusto hacer esta producción en conjunto con ustedes, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Igualmente, hasta luego y nos vemos en otro programa más de Agricultura Sustentable.